Entonces, bueno, voy a grabar la reunión. Después les compartimos entonces al resto de la junta el video. Esta es una sesión para ver algunos resultados específicos de los que se han ido desarrollando y consultarle a la junta, por lo menos a los que pudieron llegar. Esperemos que Giga pueda llegar pronto. Sobre temas de resultados y avances y otra serie de cosas que los estudiantes de TCU han ido desarrollando. Entonces, creo que vamos a empezar por bueno, vamos a ver tres proyectos. Uno es una exposición, que es digamos, una pequeña galería, digamos, exposición. Mira, doña Carmen, está entrando. Una pequeña galería de exposición. Doña Carmen, ahí está doña Carmen, vea usted. El segundo proyecto es la imagen gráfica del Museo de la Casa del Boyero, y el tercer proyecto que estamos trabajando o que se va a trabajar eh, es el fondos concursables del Museo de la Casa del Boyero, para el Museo de la Casa del Boyero. Entonces, tal vez si podemos empezar con el equipo de Stephanie, Viviana, Adriana y Graciela, que también está involucrada un poco en ese proyecto, con la parte de la exposición la propuesta de exposición itinerante de cajones o de galería o pequeña galería, digamos. Ok. ¿Qué cosa, Stephanie? ¿Estás con el micrófono apagado? Hola, hola. Sí, apenas sí a empezar, gracias, pero siempre se me va muy bien. Ok, el proyecto empieza, vamos a ver. Las ideas generales es hacer como una representación del museo. Entonces queríamos primero, o sea, tiene dos partes. Hablamos primero de 6 cajas, cada uno, pero después pensamos en que fueran un poco menos, pero vamos a empezar primero con 2 cajas, o la idea es empezar primero con 2 cajas y ya después de ver cómo funciona con eso, hacer 7 cajas más. Stephanie. ¿Hola? Nada más para comenzar, tal vez podrías empezar por el concepto de qué significan las cajas, ¿verdad? Porque supongo que están como perdidos en ese sentido. Tal vez si tienes alguna imagen o algo por el estilo. Ya le iba a preguntar, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Ya le iba a preguntar qué eran las cajas. Ok, sí. Es que ahorita vienen como fotos y todo lo demás. Empecemos por las fotos. Pero vamos a ver. Las cajas. Voy. Dame un momentito. Deme un momentito para buscar las fotos ahorita. Sí, si quieren, mientras tanto voy a mostrarles el concepto, y después ustedes pueden ir retomando con cómo se ha ido pensando. Sí, perfecto. Aquí, digamos, la intención de esto, de esta pequeña galería, como ustedes pueden ver acá, pueden ver que son como pequeños cajoncitos, ¿verdad? Que son como pequeños cajoncitos, y dentro de cada uno de estos cajoncitos se desarrollan miniaturas. La intención de este tipo de exposición es que en cada uno de estos cajones, al interior de cada uno de estos cajones, se pueden desarrollar pequeñas exposiciones, por ejemplo, como reproducir, por ejemplo, la exposición o la exposición permanente del Museo de la Casa del Boyero, o, por ejemplo, reproducir, por ejemplo,
diferentes, ¿qué se quedó así? Ya. Ven que aquí dentro de las cajas hay personas miniatura y diferentes cosas. Ellos van a hacer una técnica similar, no van a hacer miniaturas, sino que van a hacer una técnica similar para reproducir escenas del boyeo. Por ejemplo, van a reproducir elementos importantes del boyeo, cómo se representa el boyeo por ejemplo, en la pintura, por ejemplo, en la construcción de carretas, en la agricultura, en el comercio, etcétera, 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 mediante la construcción, digamos, de imágenes y cajones que se pueden mover. Ven que además estos cajones están sobre pedestales, ¿verdad? Es decir, estos pedestales permiten poner estos cajones y esos pedestales se pueden mover, ¿verdad? O sea, se puede mover. Ven, aquí es el interior, por ejemplo, de una exposición. Esta es hecha con miniaturas. Ellos no van a hacer miniaturas específicamente, como les decía. Ahora probablemente van a hablar sobre ese tema, ¿verdad? Pero lo que permite esto es una exposición digamos, móvil, digamos, que permitiría, por ejemplo, hacer una exposición que se pudiera mover, que pudiera llevarse, por ejemplo, a escuelas, colegios, centros culturales y otros lugares para permitir ese tipo de exposición, ¿verdad? Aquí otras imágenes sobre este tipo de exposiciones, ¿verdad? Que es una cuestión muy bonita, ¿verdad? Porque entonces están este tipo de pedestales, este tipo de cajas y al interior se reproducirían imágenes. En este caso estamos reproduciendo cierto tipo de imágenes, pero nosotros reproduciríamos elementos del boyeo, ¿verdad? Stephanie, si quieres continuar. Ok, voy. ¿Se ha visto? Se vio un momento en la pantalla, pero lo que vimos fue el reproductor de Zoom. Ok, voy. Bueno, entonces cuando ellos se refieren a cajones, a cajas, se están refiriendo a este tipo de construcción, ¿verdad? Y ellas estaban hablando de la creación de siete cajones específicos sobre temáticas y para allá ahora sí puso un poco el texto. Hay una imagen, ¿ven? Y ahí se ve un poco la conceptualización de cómo se vería, por ejemplo, pero desde eso. Ahora sí, Estefan, si quieres continuar. Ok, entonces básicamente la idea de las cajas es hacer representaciones del museo. Ahorita ya podemos ver un poco más como la parte del documento, de toda la justificación y todo, pero la idea es que estas cajas puedan viajar y representar al museo en distintos lugares. Por ejemplo, en otros museos, hacer exposiciones pequeñas en otros lugares, o incluso también que luego puede ser una exposición del museo en sí, que esté ahí. Queríamos ver si después se podía implementar también en la carreta viajera, entonces que fuera junto con la carreta viajera a diferentes lugares. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Este es el primero de los bocetos que tiene la representación de una de las exposiciones actuales del museo. Entonces, la idea es como que vaya al museo en chiquitito a muchos otros lugares y que llegue a personas que tal vez no podrían ir directamente al museo, por ejemplo. O que esto invite a las personas a ir a conocer el museo también. Que sea como, ay, sí, qué bonito. Luego podemos ir y verlo y demás. Entonces, bueno, esta es la primera idea.
así más o menos se van a ver, ya los materiales sí son otros, la idea es que sea, por ejemplo, madera o ahí estamos viendo también. Queremos ver también qué nos dicen ustedes y qué piensan para ya después plantear bien todo lo de los materiales, pero ya tenemos bastante avance. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver otras. Son diferentes ángulos de la exposición. Ujú. Bueno, aquí está asignado. Sería más o menos así, con fondo. Aquí hay otra, que ya aquí se representa el bolleo. Entonces, bueno, esas son las cajas. Para que ahora sí estemos todos bien. Listo. Ok. Entonces, ok, aquí estaban. Aquí hay una. La idea es que se hagan 7 cajas. Ahorita, primero se había hablado de 12, luego se pensó que eran mejor 9 cajas, perdón. Entonces, la primera serían 2 representaciones, la primera parte serían 2 representaciones de las exposiciones del museo. Y la segunda parte del proyecto haría 7 cajas con diferentes aportes. Por ejemplo, el aporte a la agricultura, el aporte a la infraestructura, el aporte en la cultura, los desfiles, el convite, representar algo así. El aporte a la pintura, el aporte al transporte, el aporte de la mujer al bolleo, que nos gustaría también representarlo, y el aporte a la economía. Esas serían las próximas 7 cajas. ¿Y cuáles serían las dimensiones y el material con el que se construirían? ¿Qué es lo que ustedes han pensado? Aquí está. Entonces, las dimensiones se propone que sean 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros, que sea un cubo. No sé si aquí me pueden ayudar los compañeros de que plantearon lo de los materiales. Sí, si quieren, bueno, hola, mucho gusto a todos. Si quieren, yo puedo ayudar con esta parte que lo hicimos con la compañera Graciela. Como decía Stephanie, lo que estamos proponiendo son cubos y más que todo estamos proponiendo esto no como para que se haga exteriores, sino como que pueda, sí, como ir de viaje, pero ojalá en lugar interior para no tener como que trabajar con materiales o para más bien poder trabajar con materiales más accesibles a, a las condiciones ahorita dentro de la pandemia y todo. Entonces, igual para hacerlo como bastante fuerte, pensamos que las opciones para construir la caja como tal, su estructura como el cubo, puede ser en MDF, que es como madera comprimida o madera. Es para hacer las cajas también pensamos que podríamos usar algunos recursos cerca aquí de la sede Rodrigo Facio de la UCR, que hay un taller de ebanistería. Después, como se mostraron en algunas imágenes de referencia, lo que queremos hacer son dioramas. Esto significa que son, dentro de las cajas hay diferentes como niveles em, y como, no sé si Adriana me puede ayudar a describirlo. Adriana, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Los dioramas son un tipo de caja en el que se dividen las escenas de una imagen en distintos niveles o se les llaman planos. Digamos, si tiene como la imagen de un paisaje con montañas y sol y un sol, entonces en un plano va a ir el sol, en otro plano van las montañas y entonces ellos se van superponiendo hasta construir
la imagen. Eso es más o menos el, lo que se trata de un diorama. No sé Sí. si me entendieron. La idea es como crear profundidad en las cajas. Hay una. Ahí de repente si quieren puedo poner una imagen de ejemplo de lo que es un diorama. Una cosa bueno, buenas noches. De Bueno, 30 Buenas por 30, noches. de 30 por 30 no sería muy pequeñito. Podemos valorar otros tamaños de fijo. Nosotros hicimos como una aproximación. Si sentimos que es muy chiquitito como para verlo, podemos, obvio, cambiar la decisión. Yes. Bueno, Sí, sí, todo bien, lo podemos hacer más grande. el tema un poco son los costos. Hay que sacar el presupuesto y ver cuánto nos va a costar hacer las cajas, digamos, y los dioramas y todo esto, además del tiempo que pueda llevar la producción. También no se quería hacer como excesivamente grande pensando en ese tipo de cosas. Y por cierto, esta es una imagen de un ejemplo de un diorama, por ejemplo. Pero claro, evidentemente se hará basado en un tema boyero y se trabajará diferente y con otras técnicas, pero es un ejemplo. Se puede hacer más grande, pero eso dependerá un poco también del presupuesto y el tiempo. Una vez que ya se tenga una idea más aproximada, se podría hacer. Por ejemplo, esto podría funcionar como lo que hizo el Museo de San Ramón, que les pasé hace unos días, que de repente le pone ajá. a disposición de otros museos una exposición itinerante. Entonces, algún museo se contacta con ustedes y ustedes van y les llevan la exposición itinerante. Y entonces, de esa forma, pueden llevar como una especie de pequeño fragmento del museo a todo lado, ¿verdad? Que sería bien interesante. Entonces, yo no sé qué les parece, si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Por ahí estaríamos. Era básicamente eso, el tamaño de mi parte. Ok. ¿Puedo opinar un poquito? Claro que sí, doña ¿Me Carmen. escuchan? No, muchas gracias, y qué dicha que pude ingresar hoy. Muy linda la idea, muy linda, y el tamaño de 30 por 30, pienso que como elemento generador, me parece que no es tan pequeño, porque eso sirve para que lo van viendo y de ahí se generan las ideas para los comentarios o para lo que se quiera. Entonces, son fácilmente manejables. Esas cajas se podrán hacer plegables, digo yo, o no, o por los dioramas, o como los dioramas que son como siluetas. Sí, son siluetas en papel. Yo creo que ahí sería un poco complicado, ¿verdad? Sí, ya no. No, yo pensé como en algunos que yo veía en mi tiempo, que eran como libros, se abrían y salían las figuras y se ponían de pie y toda la cosa y se miraba muy bonito. Ah, claro, como un libro arte. Exactamente, que entonces se puede plegar y luego al extenderlo, las figuras se levantan y se ven cada una en su lugar. No sé, se me ocurrió. Claro, sí, eso puede ser otra posibilidad, pero tal vez para este proyecto sí sería un poco difícil porque Sí, las siluetas sí. las estamos haciendo para que sean fijas, pero de fijo la idea de hacer un libro arte no está nada mal. Sí, yo me lo imaginé un libro así, como usted dice, libro arte. Yo no sabía que se llamaban así. Y, Todo bien. sería muy, no sé, me parecía a mí muy atractivo, pero la idea es preciosa porque eso generaría muchos comentarios, mucha idea para desarrollar y fáciles de tener al museo en otros ámbitos. Ahí entonces, tal vez cuando el proyecto avance un poco más, que tenga ya los bocetos de las cajas y que tengan los materiales planteados, podemos hablar sobre otros detalles ahí, digamos, de repente, obviamente el TCU no tiene presupuesto para hacer ciertas cosas, pero cualquier cosa, si no, entonces después hablamos y si los quieren hacer más Claro, grandes, entonces aportamos claro. entre los dos, ¿verdad? Sí. Vieran que, disculpen el escándalo que se oye, pero es que soy abuela en funciones. Y perro, Todo nietos, bien. todo de pronto, bueno, ha sido esto tremendo.
Sí. Todo bien. Ok, Bueno, aquí vamos. ¿alguno tiene otra pregunta, otro comentario? ¿Les parece? ¿Les gusta la idea? Pero Carmela se lo Yo lo del convenio, muy bonito, ¿no? Gabriel, no, baje de ahí, baje de ahí. Haga caso. Haga caso, no. Doña Carmen, si quiere, mientras tanto que no está hablando, entonces apague el micrófono. Ahí se lo apagué. Ya lo encontré. Escándalo. Listo. Ok, buenísimo. Bueno, tal vez podría seguir. Uy, me quedé pegado. No. No, ok. Podría seguir nada más contándole como brevemente el resto de los materiales que pensamos utilizar. Entonces, para crear los dioramos, pensamos en usar cartón de presentación, ¿verdad? Que es algo más resistente y lo podemos imprimir y lo pegamos así como con diferentes profundidades para que genere como esa sensación. Después, todavía estamos decidiendo como qué tipo de soporte debería tener la caja. La compañera Graciela, que hoy no nos pudo acompañar, creo, se le ocurrió la idea de hacer una masa de cartón corrugado. Esto permitiría como que se arme y se desarme y que viaje con la caja. Esta pequeña imagen acá, tal vez lo voy a acercar. Si la pueden ver aquí, como apreciarla más de cerca, es como lo que podría salir de esa opción. Y la otra opción sería como colgarle ganchitos por detrás a cada una de las cajas y para colgarla. O bueno, no son exclusivas, podemos usar las dos. Quizás lo más fácil que hablábamos más temprano es que la base de cartón corrugado puede, o sea, no implica como un montaje muy complejo, ¿verdad? Como que es más fácil la más colocarla que colgarla. Y estamos pensando también en cómo iluminarlas, entonces tenemos dos opciones también ahí que estamos valorando. Una es hacerle como un corte, hacerle tipo un tragaluz y ponerle un acrílico transparente para que haga ese corte, como si tuviera una ventana, para que no se dañe y no le entre como distintos, como viento, polvo, o ponerle como luces con batería tipo luz LED. Entonces, si yo cambio acá, se ve. Ah, bueno, no. Sí. Tengo que dejar de compartir. Sí, no. Entonces, sí, volvemos como a esta idea de acá en los bocetos que hicimos como por medio de la computadora, pues nos hicieron ver que si no tiene ningún tipo como de iluminación sería muy oscuro, ¿verdad? Entonces estamos como valorando cómo solucionar, pero esta sería la idea como tal. Ok. Esa es una de las exposiciones que se está desarrollando entonces y se piensa llevar a cabo. Eventualmente cuando se tenga ya listo hasta los presupuestos, volvemos a hacer otra reunión para ver la ejecución, ¿verdad? Ya para ver la ejecución final y si el museo lo aprueba ya así como ya finalmente, ¿verdad? Pero entonces, Guiga, ¿vos qué te parece? ¿Te agrada? Sí, se ven bonitas. Eso, bueno, como me conecté tarde, ¿eso sería para una exposición fija en el museo o cómo es el asunto? Eso funcionaría, en principio se puede colocar, por ejemplo, en Venecia, pero también se puede hacer una exposición itinerante, es decir, que se mueve. La pueden llevar a otros museos, a escuelas, colegios, la podrían llevar a diferentes, incluso podrían hacer lo que hizo el Museo de San Ramón. Vieron que yo les puse diferentes exposiciones que ellos tenían para que podían prestar. Ustedes pueden hacer lo mismo con esto a diferentes museos, por ejemplo. Inclusive en la universidad, o sea, creo como que hasta la misma U pueden venir este tipo de cajas para que en las bibliotecas o en facultades las podamos ver. ¿Sí? Por ejemplo, como en los congresos, etcétera, también se pueden utilizar. Es decir, hay diferentes formas de utilizar este tipo
de exposición. Básicamente es un museo en miniatura móvil, ¿verdad? Sí. Entonces eso es muy interesante. Sí, buenas noches. En cuanto a eso, bueno, nosotros habíamos conversado también en la posibilidad de que incluso la misma comunidad nos diera como algunas opciones de dónde tenerlas. Digamos, por ejemplo, al inicio podrían estar en puntos estratégicos de Venecia o incluso dentro de las instalaciones del mismo museo, ¿verdad? Para posteriormente, sí, hacerlo ya a nivel más, como más amplio, digamos, exhibirlas en alguna otra parte y por supuesto darle como esa publicidad al museo, que también es un poco lo que se busca, ¿verdad? Todavía sí, bueno, como las compañeras estaban explicando anteriormente, se está en esa etapa como de planificación y se tienen ciertas dudas con respecto a los materiales, incluso lo que mencionaba Giga, el tamaño, pero la idea es más o menos esa, o sea, la idea es que la exposición no solo sea atractiva para las personas de la comunidad, sino que también tenga un poco más de despliegue y sea más visible a nivel ya exterior, ¿verdad? Sí, viera que a mí me parece muy interesante esta idea. ¿Me escucha? Sí. Sí. Sí, señora. A mí se me ocurre que poner algunas cajitas de esas, digamos que en Cope Sarapiquí, que ahí llegan muchos turistas y sería una forma de dar a conocer el museo, una proyección y divulgación, qué sé yo, en el Zoológico de la Marina, en lugares así cercanos tal vez por ahora, pero me parece que muy linda la idea para proyectar el museo, porque la gente va a preguntar y tener algunas referencias, algunas brochure o algo así para dar a conocer un poco más la ubicación y otras del museo. Todas esas cosas las pueden ver ahí, me parece. Y en la comunidad también, en algunos lugares. Sí, me parece muy bonito. Doña Carmen, esa es la intención exactamente. Bueno, entonces, llevar el museo. Entonces, cuando ya esté más avanzado, les volvemos a hacer la presentación entonces le voy a dar luz verde al proyecto para que siga. Y cuando ustedes estén, y cuando ya esté más avanzado, les volvemos a hacer la presentación para entonces ya definir detalles finales y toda la cuestión, ¿verdad? Muy bonito. Genial. Muchas gracias. Ahora, tal vez entonces, si nos puede exponer Graciela, ella va a exponer un trabajo que ella ha estado desarrollando para la imagen gráfica del museo, un manual de imagen gráfica. Eso es muy importante porque los manuales de imagen gráfica le permiten, por ejemplo, si ustedes quieren contratar que les diseñen algo y quieren contratar un diseñador, el manual le dice al diseñador cómo tiene que respetar los colores, qué colores usar, qué líneas, etcétera, ¿verdad? Entonces ahora también vamos a dejar a Graciela que nos explique esto en más detalle. ¿Cómo están, pura vida? Ya les voy a presentar. Denme un segundito nada más. Que acá estamos, esos son archivos sumamente grandes. Entonces, por ahí tienen como sus problemitas. Ok, vamos a ver si ya ahora sí. Denme un segundito. Ok, vamos a presentarles el archivo original, puesto que como les estaba diciendo, es bastante grande y me parece que no nos va a responder como para que ustedes lo puedan como visualizar así como fácilmente. Entonces vamos a ir de una. Okay. ¿Me avisan si están pudiendo ver en la pantalla? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Voy a enseñarles el archivo original
porque en este momento, pues está teniendo, este es un archivo bastante grande, estos casi como unos 5 gigas que vamos a tener que reducir. Entonces, para que se den una idea, ya la computadora está a punto de colapsar, pero bueno, vamos poquito a poco. Este sería el manual de identidad gráfica del Museo Casa del Boyero. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de la portada. Este manual normalmente se utiliza, como bien nos estaba diciendo el profesor Pablo, para cualquier tipo de producción gráfica que sea necesaria, tanto digital como impresa. Entonces, esto va a ser una especie de guía para todos los diseñadores que vengan o cualquier productor que ustedes necesiten, que vengan a desarrollar algún tipo de material, ¿verdad? Inicialmente tenemos pues el logo, dice Venecia de San Carlos, este logo que fue desarrollado anteriormente. Abajo dice el diseño gráfico desarrollado por el TCU 736, Remembranza y la Universidad de Costa Rica. Todo lo que les voy a enseñar está abierto a modificaciones. Ustedes nada más, si pueden, tienen alguna, la pueden ir anotando, la pueden ir escribiendo en el chat. Y posteriormente, ¿verdad? Vamos a ir pues evaluándolo una por una, ¿correcto? La segunda parte es un índice para que no se nos pierdan, donde viene la introducción, la identidad del logo, logo final, las variaciones de color, tipografías, usos de color, breakdowns de tintas, usos incorrectos y tipos de aplicaciones. La parte introductoria es exactamente como viene, también se puede modificar, ¿verdad? Viene un poquito de lo mismo que dice en el website, que somos una organización sin fin de lucro, base comunal, creada para salvaguardar nuestro patrimonio como boyeros y boyeras. Se trata de una cultura, una forma de vida ligada a la tierra, definida por la relación entre el boyero, persona que guía la yunta, los bueyes y la carreta. Todo este texto, ¿verdad? Habla un poquito de lo que es la asociación. Sin embargo, si ustedes tuvieran algún otro tipo de texto que quisieran reemplazar, pues aquí vendría, ¿no? Y hacia el final únicamente dice que esta es una guía para producción gráfica que debe ser, que debe respetar los lineamientos institucionales del museo. El logotipo tiene la estructura del logotipo, estas líneas que ustedes pueden ver, vamos a ver si lo podemos acercar un poquito más. Pues es el espacio de respeto de la jerarquía de los logos, ¿ok? Entonces, el espacio de respeto de la jerarquía de este logo en este caso está delimitado por el tamaño del circulito de la carreta y se utiliza hacia todos los axis que serían X y Y. Esto es para que cualquier persona que utilice el logo, pues respete que tiene que tener un espaciecito hacia todos los lados, ¿verdad? Después nos vamos para acá. Estas sí son variaciones del logo. Estas ustedes si no las habían visto. El logo en este momento no tiene variabilidad para blanco y negro porque es bastante complejo. Entonces les presento estas opciones que ustedes pues pueden observar ya ahorita todavía más grande acá. Entonces esta es una escala de grises para fondos blancos y negros. Son distintas las escalas de grises que se están utilizando acá si fuera el caso de utilizarlo en fondos oscuros. También se desarrolló una versión simplificada del logo que sería únicamente con la carreta y con el texto hacia un lado. Esto es por si es necesario hacer cualquier tipo de impresión o si se van a hacer alguna camisa con bordado y el logo que es compuesto, que es básicamente una ilustración, ¿verdad? Pues que esté compuesto de una forma más sencilla para esa elaboración y el icono que también se desarrolló en el uso en negro que se puede utilizar para cualquier tipo de uso ya sea digital o impreso que es específicamente la carreta. Delimitamos la carreta y la iconografía más clásica del boyero puesto que ya el buey y el boyero por sí mismo, ¿verdad? Llegan a hacer un poco más compleja la línea gráfica, ¿verdad? Entonces, estas son versiones simplificadas que no son excluyentes, ¿verdad? Estos logos. ¿Cómo se usan estos logos? Bueno, acá vienen los usos de los logos. Tenemos usos incorrectos y usos correctos de los logos. Los usos incorrectos tenemos modificación del tamaño de los elementos. Entonces aquí vemos todas las formas que no se debe usar el logo. Tenemos el buey gigantesco con el boyero a la par. Acá tenemos otro uso incorrecto que es la modificación de la posición de los elementos. En este caso, ¿verdad? Si alguien pues
trata de utilizarlos con un orden que no es el que ya está establecido en la línea gráfica. El uso de color fuera de la paleta establecida, que ya la vamos a ver, es el incorrecto, en este caso este verde del fondo, o el uso de imágenes dentro del logo, como en el caso de también el sacatito, que ahí se está poniendo una imagen vectorial que no es correcta. ¿Cómo son los usos correctos del logo? Bueno, aquí lo podemos ver claramente, el logo ya delimitado para tanto los tonos que están dentro de la paleta. Cuando está utilizado en fondo blanco, se utiliza el café del hex del logo. Cuando están en colores o en colores oscuros, se utiliza el blanco para el texto. Igualmente, si es necesario, tenemos la versión para la carreta, la versión simplificada del icono de la carreta. Entonces, si utilizamos versiones en colores claros o blanco, se van a utilizar unos grises con negro para el texto. Si utilizan fondos de color u oscuros, se van a utilizar los textos en blanco. Esto continúa, digamos, con la misma delimitación. Utilizamos aquí la paleta de color con todos los códigos en hex, CMYK y RGB. En este caso no se está utilizando Pantone para que sea pues un poquito más fácil para cualquier tipo de impresión o arte finalista hacer una impresión con los códigos CMYK. En ese caso no tendrían ningún problema. Todos estos códigos no son necesarios pues para nadie más que para las personas que van a estar utilizando pues estos tonos, ¿verdad? Ya sea en diseño gráfico o arte final, para que queden los colores exactos y que no se modifiquen de ninguna otra forma. También tenemos variaciones de color, en este caso es el breakdown de tintas. Esos son breakdowns de tintas sugeridos únicamente para 4 tipos de tonos. Esto es, por si se necesita utilizar un fondo suavecito de un cafecito, ¿verdad? De arena o de verdecito, se puedan utilizar a los porcentajes adecuados. No se recomienda el uso del 10% porque no se ve, así que vienen de las opacidades del 100 al 20% de únicamente estos 4 hex de color. Cualquiera de estos pueden ser utilizados. Cuando se descarga el archivo, puede venir esto también en el editable vectorial. Entonces, la persona que utilice esto para producir alguna imagen gráfica, pues va a tenerlo, pues claro. En la tipografía, pues acá tenemos tres tipos de tipografía. Esto también es algún tecnicismo bastante específico, únicamente para productores. Se utiliza Walkway Black, que es el que ya venía con la creación del logo. En este caso, también en la versión regular del Walkway Black para títulos y logo. Para textos decorativos, el Regina Black únicamente. Y para body y cuerpos de texto se utiliza Gotham, Regular, Bold, Italic y Book. Estos usos de tipografía pueden flexibilizarse. Aquí también se está diciendo que se puede flexibilizar, sin embargo el desglose está estructurado para su uso promocional, ¿verdad? De una forma más institucional. Acá tenemos otro tipo de elementos que se pueden utilizar, que es 3 tipos de decoración de carreta que se pueden utilizar para la creación de gráficas, ¿verdad? Tenemos la parte de estructuritas de flores, de estructuras geométricas, ¿verdad? Y otros elementos orgánicos que pueden ser utilizados en producción gráfica, como en este caso, que ya lo habíamos utilizado en este logo anexo de la Semana del Boyero, que también está utilizando el Regina Black, que es la tipografía decorativa. El uso de fotografía siempre se va a recomendar el uso en la esquina inferior izquierda. Esto podríamos ponérselo también, ahorita que lo veo por acá. Y únicamente para fotografías se utiliza el logo simplificado, ya que el logo completo es bastante engorroso y pesado para cualquier tipo de fotografía. Esto es únicamente, ¿sí? Pero que si puedes acercar un poquito más la fotografía. Claro que sí. Sería en el uso inferior izquierdo. Ese sería como les digo, esta es una guía, no es una ley, pero esto es para que se puedan utilizar para cualquier producción gráfica, porque el logo completo a color no se ve bien sobre la fotografía.
y no queremos utilizar ningún fondo como un circulito blanco o algo para delimitarlo, sino que queremos utilizarlo en transparencia. Esta sería la forma de utilizar correctamente una marca de agua para el museo. Okay. Después de esto nos iríamos a las aplicaciones impresas. Esto es únicamente, no es que las aplicaciones impresas tienen que ser así, sino es donde viene el posicionamiento de los logos en folders, el logo oficial en papelería, el logo en camisetas, ¿verdad? Entonces eso es como para que se vean dónde pueden ser los posicionamientos. Esos son, otra vez, son guías y no son reglamentarias. Sin embargo, cuando son membretes, hojas membretadas, sí se recomienda que se respete siempre la estructura. Es decir, para membretes se utiliza la esquina superior izquierda y para camisas se utiliza el lado izquierdo también de la camisa. En este caso ahora lo vemos al contrario. Para folders sí se recomienda que se utilice centrado, asimismo para CDs. Igualmente se utiliza la versión simplificada para sobres también membretados. Para tarjetas de presentación el logo debe estar siempre centrado y de lo contrario utilizar la versión simplificada en la esquina superior derecha. Y también esto es para ver si en algún momento se quiere producir pues algún tipo de identificación para el personal del museo, pues que se utilice también centrado. Esto no quiere decir que esta es la misma estructura que tiene que hacerse, ¿verdad? Hay unas pues tarjetitas que son más verticales, pero sí se recomienda que se respete esa misma línea de aplicación. Y finalizamos con el tipo de aplicaciones digitales. Para las aplicaciones digitales siempre se recomienda el uso del logo blanco simplificado cuando hay fotografías a color o si va encima la fotografía a color, como ya vimos en el uso de fotografías. Sin embargo, en el uso vamos a ver, de aplicaciones que tienen fondo blanco, sí se puede utilizar el fondo full color únicamente cuando es sobre fondo blanco. Y para finalizar, pues tenemos la utilización del logotipo y márgenes en websites. Siempre se utiliza el full color sobre fondo blanco en la esquina superior izquierda. El uso de la paleta del color del museo es obligatorio para cualquier tipo de utilización en websites y también se recomienda el uso de imágenes en full screen size para todas las aplicaciones digitales. Como les digo, estos son lineamientos, guías para el uso gráfico y también, digamos, pues son flexibles, ¿verdad? Esto no quiere decir que pues haya una producción por otro lado. Entonces, podemos irlo abarcando. Ahora sí, si ustedes gustan, pueden decirme si vamos a una parte específica, si tienen dudas o si tienen modificaciones. No sé, don Félix o doña Carmencita, si tienen algún tipo de opinión acerca del uso manual de guía gráfica del museo. No, yo pienso que es muy importante tenerlo porque más adelante, así como en la parte contable se necesitan manuales, en esta otra pues es necesario para no andar disparándonos y viendo dónde nos gusta más. En cuanto a las tarjetitas como de presentación, ¿verdad? Correcto. No son diseñadas, son delimitaciones. Correcto. Delimitación, sí. Que entonces el logo tiene que ir al lado izquierdo de la tarjeta, Sería centrado cuando es centrado en tamañito, ¿verdad? Bastante amplio, casi a un 90%. Eso se puede escribir acá por si no queda bastante claro, nada más se agrega el texto, ¿verdad? Sí. Y el simplificado también. Y el simplificado, si se utilizara el simplificado, siempre se recomienda el full color, pero el simplificado se utiliza a un ladito, a la izquierda. A la izquierda. Correcto. Izquierda superior, exactamente como los membretes. Correcto. Está bien. Ahora, ¿a ustedes les parece el uso del logo simplificado que propone Graciela? Es decir, todo esto nosotros eventualmente esto se los voy a hacer llegar
y ustedes supongo que van a hacer una reunión sobre esto y van a discutirlo y van a aprobar o desaprobar, ¿verdad? Pero quisiera saber qué les parece, ¿verdad? Sí, tendría que estar aprobado. Bueno, de pronto nos quedamos solo con la rueda de la carreta, ¿verdad? Pero Sí. Sí es necesario, a veces no podemos ponerlo full, así ponerlo en todo, ¿verdad? Sí, esto es tendremos que para... aprender. Correcto, Sí. es como una emergencia. Si en una emergencia, por sí. ejemplo, no se puede poner completo porque es Sí. bastante pesado, estas son las únicas opciones viables, ¿verdad? Pero si ustedes me dicen, no, queremos que sea el buey, pues pondríamos el bueycito. El asunto es eso, ¿verdad? Que como son 3 elementos distintos, sí se ocupa un icono y en este caso la carreta es como el más icónico, precisamente. Sí. No, nosotros también tenemos que aprender mucho porque de pronto nosotros siempre somos carreta, buey y boyero, ¿verdad? Entonces Sí. también tenemos que aprender. Y sí, en general, así viéndolo así, a mí me parece que sí, que tenemos que verlo porque como todo lo aprobamos, ¿verdad? Entonces, revisarlo y ver y qué decimos todos. Sí. ¿Qué pasaría? Bueno, no se podría poner el boyero y los bueyes nada más. Quedaría muy cargado. ¿Qué te dije, Giga? A lo mejor lo que podríamos hacer es hacer un icono separado para cada uno, ¿verdad? Como que esté el icono de la carreta, el icono del buey y el boyero separados, pero que se puedan utilizar. Eso sí es viable. Sin embargo, son considerados como iconos y no como logotipo, ¿verdad? El logotipo sería únicamente el que ya existe, que es pues el oficial, ¿verdad? Que es el que está a full color. Ese sería el logotipo completo, por decirlo así. Estos son iconografías, pues variantes, ¿verdad? Variantes, pero siempre estas variantes se pueden utilizar, vamos a ver, para una parte del website que se utilice, para una publicación en Facebook, una publicación en Instagram que se necesite que esté menos cargado, ¿verdad? O si se ocupa utilizar una fotografía. Sin embargo, para documentos oficiales no se recomienda, ¿verdad? Para documentos oficiales es como ya les mencioné, el logo completo, correcto. Sí. Sí, es que yo no sé cómo lo sienten los compañeros, es que como es la casa del boyero, entonces siento que se vería como más identificado así, por lo menos el boyerillo y los bueyes, pero como ahí sí desconozco del tema. Vamos a anotarlo entonces. Vamos a anotarlo para ver si nosotros podemos brindar una solución también de iconografía del boyero con el buey. Es lo que usted me estaba mencionando, ¿correcto? Exactamente. Ok. No, yo creo que no habría problema de generar también esa otra versión. Sería nada más hacer otra versión de la iconografía. Sí, pienso que no sería tan indispensable poner la carreta, entonces. Ok. Ok, perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿Vio cómo me los conozco? ¿Y sabe qué es? Que para hacer ese logo fue que no me desmienta Juan Carlos, como un año para lograr eso y que todos estuviéramos de acuerdo y llegáramos a ese consenso. Y ahora ya como que nos cuesta. No se preocupe, para eso estamos. Pero bueno. Félix, ¿iba a decir algo? Sí. Una bomba. Okay. Bueno, perfecto, ¿no? Excelente. Don Félix, ¿usted iba a decir algo, no? Que tiene el micrófono apagado, don Félix. Eso. No, todavía lo tiene apagado, don Félix. Tiene que tocar ahí donde está el micrófono, Félix. Eso. Ahora ahí se escucha. Sí. Sí, señor. Sí, es que por el logotipo estaba poniendo
bueno, viendo los logotipos que mandó Juan Carlos y le hace falta un arco ahí en la parte de arriba del logotipo. Y en el otro de la carreta, que no vayan a echar un logotipo con el timón cortado, como se ve ahí. Es para las muchachas estas. Que en la carreta siempre se le pone el timón entero, no cortarlo. O sea, el timón queda más largo que la carreta, ¿me entiendes? Por Comprendo, aquello que vayan a echar un logotipo con un timón cortado, se ve muy feo. Esa es comprendo. una expresión. Correcto, está bien. Por supuesto, don Félix, vamos a hacer esas modificaciones entonces, que me parece que son completamente oportunas y que qué dicha que usted nos lo dice porque nosotros no sabemos, ¿verdad? Cuando un timón está cortado o no. Más bien, muchísimas gracias por esa observación. Sí, sí, no, lo observaría ni quería hacerle. Sí, el timón queda más largo que la carreta. Para Queda que más largo que tengan la presente. carreta. Ok, Exactamente. vamos a tratar de hacer la aproximación gráfica más, digamos, más realista, ¿verdad? Pero siempre tomando en cuenta que como es un icono, pues a veces, ¿verdad? Se hace una modificación de la realidad. Entonces, Ajá. vamos a hacerlo más larguito y vamos a hacer la otra versión que dice Giga, que también es eh, la versión del buey con el boyero. Ok, Está bien. excelente, excelente. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, pasaríamos entonces al tercer proyecto, que es el de fondos concursables. Este proyecto es interesante, lleva tiempo desarrollándose. Es una revisión exhaustiva que se ha hecho de instituciones que dan fondos concursables a los cuales el Museo de la Casa del Boyero puede acceder y que son muy viables para poderlos desarrollar. Entonces voy a dejar a Daniela, que es la que ha coordinado este equipo, que les explique un poco mejor cómo va la cosa. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, esta presentación, como dijo el profe, la hicimos parte del grupo administrativo, no es tan artística y tan bonita como la que acaban de presentar mis compañeros más artísticos, pero por lo menos aquí, bueno, tenemos varios temas que conversar. Voy para ponerlo en modo presentación. Aquí está. ¿Pueden ver? Sí. Sí. Ok, entonces, como les comentábamos, es un proyecto que hicimos aquí, bueno, mi persona, Ana Belén, Alejandro, Kenneth y Fernanda. Es un documento, el proyecto al final consiste de un documento con fondos concursables a los que puede participar el museo y la comunidad. Entonces, bueno, la idea es que ahorita nosotros les vamos a comentar de todos los fondos, los recursos que dan, pero más detallado está dentro del documento. Igual si ustedes en algún momento tienen alguna pregunta, algo no les quedó claro, pueden preguntar, pero todo está mucho más detallado en el documento. Entonces, el primer fondo o la primera institución que investigamos es el IMAS. Este tiene 3 fondos que vamos a conversar. El primero es de capacitación, que nos pareció muy interesante, ya que lo que hace es dar un aporte económico para la formación técnica o microempresarial a personas. Entonces esto se puede utilizar para más adelante o inclusive en estos momentos agarrar a personas que se quieran capacitar en ciertos temas técnicos para el museo y buscar el curso, y el IMAS cubre el costo, ¿verdad? Entonces, bueno, como requisito importante, ¿verdad? Es el documento que describa el programa del curso, los costos. Eso tiene que ser un programa, ¿verdad? Que exista, y además ya se va a pedir posteriormente que se entregue, digamos, la constancia de que la institución que dio la capacitación recibió este aporte económico. Por el lado de capacitación del IMAS. El IMAS también tiene fondos para compra de terreno para desarrollo de proyectos grupales, infraestructura comunal, socioproductiva e institución de bienestar social. Entonces, como dice el título del fondo, básicamente, da recursos económicos para terreno o terreno con infraestructura, para, bueno, proyectos de interés social, en infraestructura comunal, socioproductivo o de bienestar social, donde entonces nosotros, el museo, ¿verdad?, estaría participando. Como requisito importante, ¿verdad?, este es parecido a lo que se estaba haciendo con el INDER. Se tendría que hacer una solicitud con todo el perfil del proyecto,
se tendría que hacer un estudio de factibilidad, tener planos, casi que pide exactamente los mismos requisitos que se le está haciendo ahorita al INDER. Entonces, bueno, esto queda, ¿verdad? Siempre como una buena opción. Tenemos también en el IMAS gastos de implementación para titulación. Esto de hecho lo hablábamos porque, bueno, además de como varios fondos van a pedir planos o van a pedir, ¿verdad? Diferentes gastos de diseño. Este fondo justamente es un fondo para una transferencia monetaria para cubrir gastos de diseño, confección de planos y escrituras de inmuebles. Entonces, bueno, este fondo también estaba importante más que todo en los proyectos que se están diseñando tal vez más a largo plazo, pero aquí está este fondo también. Luego, por otro lado, buscamos también la organización de Ibermuseos. Aquí encontramos también varios fondos y además varios premios, que al final, ¿verdad?, son recursos económicos. Entonces, primero se tiene becas de Ibermuseos. Aquí también es como parecido al IMAS en el sentido de que es también pensado como para capacitación en la comunidad, en el museo, si se quiere mandar a alguien. Tenemos dos categorías. Está la categoría para el fondo de capacitación profesional. Esto es como a través de actividades cortas. Entonces, esto quiere decir como cursos, talleres, seminarios, congresos, ¿verdad? El recurso es de $4,500 a $5,250. Esto es pensado en que el curso está dado en algún otro país por alguna institución gubernamental. Entonces, lo que hace el recurso es cubrir los gastos del viaje. Aquí, como dice, el transporte, el viaje, el seguro de viaje, alojamiento, ¿verdad? Y la categoría 2, en vez de ir a una charla o ir a un curso, es más bien hacer una pasantía en algún museo de los 22 países iberoamericanos. Y acabo de ver que aquí los recursos están al revés. Entonces, en la categoría 1 más bien, que es la corta, son los $2,500 a $2,750. Y la categoría 2, que ya es un poco más larga porque no es una charla, sino que es ir a hacer una pasantía, es el recurso de $4,500 a $5,250. Este rango depende de la ubicación donde se esté yendo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Continúo. Ibermuseos también tiene un premio un premio es como una categoría de patrimonio museológico. Esto tiene dos tipos también. Se puede concursar para asistencia técnica, esto quiere decir una tipo consultoría o realizar diagnósticos para identificar riesgos, elaborar planes de gestión, donde el recurso es hasta $4,000. Y el tipo 2, que es una intervención ya más puntual para reorganizar los bienes culturales dentro del museo, adquisición de equipamiento, recuperación de piezas o espacios afectados por emergencias. Esto también es un recurso de $3,000. Esto igual dado por Ibermuseos. Todo esto, los requisitos para aplicar los da la página. Yo ahí en el documento está puesto el link, ellos lo tienen muy ordenado. Entonces, básicamente ellos tienen una guía de cómo aplicar paso por paso. Ellos ya lo tienen ahí en la página. Entonces, si se fuera a querer aplicar, ahí ya está todo organizado. Ahí, Daniela, esto les planteaba que el anterior, bueno, devolvete un momentito. Ahí. No, ahí Giga y doña Carmen, don Félix, este fondo de tipo 2, que es para recuperación de piezas o espacios afectados, podría ser muy útil, por ejemplo, para hacer un trabajo de restauración de las carretas de la colección del Museo de la Casa del Boyero, por ejemplo. O cosas por el estilo. Imagínense que podría ser un fondo bien interesante para que ustedes pudieran estar aplicando y aprovechando para desarrollar esto. Ustedes pueden obtener esto y mandan todas las carretas a repintar, por ejemplo, y a retrabajar o a cambiar piezas, partes que son importantes, que están de repente podridas o lo que fuera, o lo que ustedes consideren importante. Esas son formas de utilizar este tipo de recursos. Aquí Ibermuseos, como les comentaba, tiene también premios.
Esto aquí tiene dos categorías. En realidad este premio es para educación. Dentro de este premio de educación se tienen dos categorías. El primero es para 3 proyectos ya realizados o en ejecución, y la categoría 2 es premia 5 proyectos que están apenas en etapa de elaboración. Esto es, digamos, destinado a que los museos al final están también para educar a las personas, a la comunidad. En este caso, dependiendo de lo que enseña el museo, ¿verdad? Están destinados también para eso. Entonces, lo que se dedica a esta categoría es aplicar algún tipo de proyecto que se esté haciendo para educación en alguna de las dos categorías para recibir $2.500. Estos $2.500 se tienen que ser usados en ese programa de educación. Además de esto, el Ibermuseos, ahí en el documento está puesto, ofrece también recursos de capacitación gratuitos. Estos no son fondos, ¿verdad? Son simplemente cursos virtuales que dan gratuitos. Uno se puede inscribir y a lo largo del año los dan. Pueden ser o mini cursos o ya sean charlas también. Entonces, eso todo está escrito en el documento. ¿Alguna pregunta con Ibermuseos o con el IMAS? Igual esto del documento se les va a pasar, ¿verdad? Sí. Esa era la pregunta que quería hacer yo, si ese documento nos iban a mandar a nosotros. Ah, sí, claro, claro. Ese documento se les va a pasar, es que si no se iba a hacer una presentación súper larga. Exacto. Esa era la consulta que le iba a hacer. Gracias. Seguimos. Voy yo, ¿verdad, Dani? Sí. Bueno, este es otro fondo concursable que de los varios que investigamos. Bueno, como su nombre lo indica, es asistencia para fondos comunitarios y seguridad humana. Este fondo concursable es auspiciado por la Embajada de Japón. Es asistencia financiera no reembolsable, es decir, no es un financiamiento, sino que es propiamente la asignación de recursos, y está enfocado principalmente en organizaciones sin fines de lucro y en proyectos de desarrollo a nivel comunitario. El recurso, el monto máximo son $90,000. Bueno, ese fue el monto que se asignó en el año 2020. Hasta el momento no se ha establecido un monto máximo para el año 2021, pero es más o menos un margen similar, ¿verdad? Bueno, ahí se les deja, que igual también viene en el documento, un enlace en el que pueden consultar todos los requisitos ya a nivel más específico, ¿verdad? De lo que se solicita y así. Pero entre las principales finalidades que nosotros estuvimos conversando en las diversas reuniones y así, está, por ejemplo, la construcción de obras a nivel comunal y también el equipamiento de obras comunales. Entonces, desde ahí se podría plantear la adquisición de algunos recursos que puedan ser importantes para el museo o bien para apoyo en la parte de construcción, ¿verdad? En la parte de infraestructura. Perdón, Ale, terminaste, ¿verdad? Con este fondo. Sí, Dani. Ok. Entonces, Fundación Colegio de Artes es otro fondo que es un programa de cultura en realidad que realiza o da fondos para poder realizar presentaciones culturales gratuitas y grabaciones para músicos asociados al programa. Entonces, aquí lo que se estuvo conversando es que si en algún momento el museo quiere hacer algún tipo de grabación del recorrido o algún artista musical que se quiera grabar ahí o inclusive alguna presentación cultural que se quiere hacer, se puede consultar esta Fundación de Colegio de Artes para que ellos den los recursos para llevar a cabo estos eventos culturales. Se tiene que tratar obviamente, ¿verdad?, de una organización sin fines de lucro, y aquí como mencionamos, ¿verdad?, es para también, se puede utilizar también para grabar artistas de la comunidad, no necesariamente tiene que ser el museo. Lo que nosotros hablábamos en otras reuniones es que estos fondos o el museo puede servir como catalizador de los fondos para el resto de la comunidad. Entonces, tal vez si hay un artista en la comunidad que te quiere darse a conocer, ¿verdad? Que hay algún tipo de grabación que se quiera dar, el museo puede servir como catalizador de este tipo de fondos.
Además, también hay otro fondo a un financiamiento de proyectos literarios por medio de la editorial Arboleda. Esto también lo que se hablaba, tal vez con inclusive el grupo artístico, el grupo B, que está desarrollando diferentes proyectos artísticos, si se va a hacer en algún momento algún libro del museo, algún libro de la comunidad, aquí tenemos un fondo para financiar este tipo de proyectos. Buenas noches. De la misma forma, dentro de los diferentes fondos que hemos estudiado, vimos también las posibilidades que teníamos dentro de las cercanías que se tienen a la institución, en este caso a la casa, al museo, y como tal, una de estas es la Municipalidad de San Carlos, que por medio del Departamento de Desarrollo Social tiene la apertura de recibir lo que son los diferentes proyectos que se puedan remitir a esta oficina y no se tienen en este caso, como es específico, requisitos o condiciones que se tengan que cumplir, obviamente dentro de la amplitud de lo que tiene que ver con cultura como tal, y también no pudimos identificar una cifra exacta de cuánto sería el fondo como tal que se pueda recibir, pero es una de las opciones que tenemos planteadas para que se puedan utilizar a futuro. Ale, ¿estás por ahí? Sí, disculpen. Luego tenemos el fondo FOMujeres. Este es un fondo del INAMO que nos pareció muy interesante. Este es un fondo que obligaría a la Junta a ponerse un poquito creativa en cuanto a la propuesta, porque, digamos, hay mucho margen para actuar, pero sí tendría que plantearse de forma correcta. Esto es un proyecto otorgado específicamente a iniciativas productivas, pero siempre fomentadas por organizaciones de mujeres. Bajo esta consigna, igual nosotros estuvimos conversando el sábado con Pablo y entre nosotros y hablábamos de algún tipo de actividad económica que se pueda desarrollar de forma paralela al museo, pero que involucre, por supuesto, a las mujeres de la comunidad. Y bueno, este fondo tiene unos requisitos básicos que son los que se muestran por ahí. Todo está un poco más especificado en el documento que les vamos a pasar luego. Y bueno, están las categorías que pueden participar. Se habla de emprendimientos productivos y en el caso que nos concierne a nosotros, lo ideal sería como iniciar con algún emprendimiento. De ahí es donde les menciono que hay que pegarnos un poco a la creatividad de las personas de la comunidad, que permita como iniciar ese emprendimiento para poder ser partícipes del fondo, ¿verdad? Como pueden ver en las categorías, la primera es para emprendimientos productivos que están en etapas iniciales, que es a partir de los 3 meses de actuación, ¿verdad? De los emprendimientos. Entonces, nos pareció muy interesante, tiene bastantes salidas y lo que habría que plantear es la forma en la que se puede aplicar directamente al museo, ¿verdad? Aquí nosotros también hablábamos que en algún momento se habló de que en una etapa tal vez más adelante el museo puede tener inclusive puestitos o tiendas de artesanías hechos por personas de la comunidad. Entonces, si eso es un emprendimiento o un negocio que alguna mujer de la comunidad quiere hacer, puede aplicar a este fondo y entonces dice, pues se puede aplicar como un emprendimiento productivo. De la misma forma, dentro de los fondos que identificamos, está también el de la Oficina de Gestión Cultural de la Zona Norte, que es anexo al Ministerio de Cultura. Este fondo como tal busca dar la apertura y la realización de las actividades culturales como tal, da para amplitud de talleres, capacitaciones, la gestión cultural, el fortalecimiento, el ámbito cultural, festivales comunitarios, creación de espacios para la expresión, que aquí puede ser un mecanismo muy importante porque esto nos puede favorecer en cuanto a lo que, por ejemplo, fue la primera parte de exposición de esta reunión. Los espacios que tenemos proyectados pueden ser financiados con fondos como estos que nos ofrece la Dirección de Cultura como tal.
Y bueno, en este como tal también tenemos la situación de que no hemos podido identificar como tal un monto máximo que se otorgue, pero sabemos que es una muy buena opción para poder llevar alguno de estos proyectos a cabo. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Ana Belén y yo voy a presentarles los fondos del Ministerio de Cultura, entre otros. Vamos a comenzar con un fondo que se llama Becas Taller. Y bueno, es un fondo de estímulo para la herencia cultural. Tiene el propósito de impulsar a personas y organizaciones pues, que trabajan en el campo de la cultura y apoya los proyectos que reconocen, visibilizan y fortalecen las distintas expresiones de la herencia cultural. Respecto a este taller, el mismo puede ser solicitado en el tercer trimestre de cada año. Entonces es cuestión de estar pendientes a la solicitud y creemos el equipo que corresponde bastante bien con los objetivos de la asociación. Aparte de esto, el monto por el cual se concursa es de $3,000. Podemos seguir con el siguiente. También tenemos otro fondo del Ministerio de Cultura que se llama Puntos de Cultura y es un programa muy parecido al anterior y básicamente se orienta en fortalecer las organizaciones y las personas que tienen iniciativas colectivas, redes, espacios socioculturales que se vinculan pues con la diversificación cultural, la economía social solidaria, la salvaguardia del patrimonio cultural y natural y se apoyan mediante fondos concursables y espacios de encuentro. Este fondo tiene un máximo de $5,000 e igual que el anterior se solicita cada tercer trimestre, en el último trimestre del año. Respecto a esto es importante decir que nosotros no podríamos pretender de una misma institución dos fondos al mismo tiempo, sino que debe concursarse únicamente por uno, porque cuestión contraria se es excluido de alguno de los dos, ¿verdad? Entonces, pues también creo que es bastante atinente y que nos puede facilitar. Y al igual que el anterior, estamos hablando que los fondos serían dinero líquido. Ya podemos pasar de diapositiva. Tenemos otro fondo que es por parte de una fundación de tratamiento de desastres naturales que se llama USAID. Y bueno, tenemos un fondo que se llama OFDA y básicamente va a financiar actividades que mitiguen todo lo que son los desastres naturales, las amenazas que provocan. Están muy centrados en este momento en proyectos que tengan un plan de contención y de proyección por la pandemia. Sin embargo, creo que podemos de alguna u otra forma intentar proyectarnos en el sentido de que le dan hay un espacio dentro de los requisitos donde se nos habla de emprendedores. Sin embargo, en este y el próximo fondo, cabe recalcar que estaríamos ante una visión del museo como un gestor, no precisamente como la entidad que recibe los fondos, sino, por ejemplo, cuando se habla de personas vulnerables, ser un intermediario. Así es como se podrían obtener fondos y este programa tiene un máximo de $40,000. Podemos continuar. Y tenemos la Fundación Interamericana, que básicamente tiene fondos que proyectan la ayuda a grupos de base de América Latina y el Caribe. Y su propósito pues es mejorar condiciones de vida de las personas desfavorecidas y migrantes. Aquí podríamos participar en el sector mujeres y de igual forma sería como gestores.
A esto no le estamos poniendo un nombre al fondo, que eso lo platicábamos hace un ratito con los compañeros, en el sentido de que no es un proyecto per se, sino que uno debe tomar las iniciativas propias y en cualquier momento del año se plantean ante la fundación, y esta actúa desde 1974 y tiene alrededor de $100,000 de fondos para distribuir anuales, para distribuir entre las distintas entidades, pero sí es necesario decir que no es tanto este fondo como el anterior, no son fondos para este momento, sino para cuando ya se tenga el museo en una fase muchísimo más avanzada, y como les digo, sería tratándose de gestores. Por mi parte sería eso, nada más. No sé si tienen alguna pregunta. Y sí. Dale, Kenny. Ok. Y bueno, para finalizar, dentro de los fondos que traemos, tenemos también el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO. Es un fondo que está hecho para apoyar los programas tanto desde el área estatal como desde las organizaciones sociales. Es un programa de cooperación sur-sur y cuenta con un monto máximo de hasta $100,000 americanos, y cabe recalcar que es uno de los fondos que nos llamó mucho la atención porque da una apertura para la utilización de estos fondos dentro del área de nosotros, de la organización como tal, y que nos pueda ayudar a financiar algunos de los proyectos grandes. Dentro de estos está también la presentación de este se extiende desde entre marzo hasta junio de cada año, y los requisitos y condiciones pueden variar entre años. Entonces eso es algo que estamos vigilantes en este momento porque la convocatoria estaría relativamente pronta a salir, y con base a eso podemos tomar decisiones que inclusive nos puedan apoyar para obtener un fondo como estos que bueno, puede ser muy importante para la organización como tal. Con esto terminamos los fondos que hemos buscado hasta ahora. Como les mencionábamos, la idea del proyecto es tener los fondos en un documento, digamos, en un compilado donde a futuro se tenga esta lista donde ya sabemos que el museo puede aplicar o el museo puede ser gestor de los fondos para alguien más en la comunidad. Entonces, sí, queríamos saber la opinión de ustedes, preguntas, comentarios. A mí me parece muy interesante el aporte que están haciendo, porque si bien es cierto, algunos fondos que existen en ese momento tal vez no sean para que podamos acceder a esos, accesar a esos, sí, más adelante ya tendríamos una información bastante interesante para poder recurrir, ¿verdad? Exacto. Me parece muy bien, muchísimas gracias, de veras. Ahí la intención al final es que, bueno, nosotros sabemos que el museo no se va a poder sostener únicamente con las entradas, digamos, de los turistas, ¿verdad? Sí. Y para desarrollar proyectos va a requerir estar constantemente gestionando fondos. Entonces, esta es un aporte importante, digamos, desde el punto de vista de la sostenibilidad económica del proyecto a largo plazo. Conforme ustedes vayan creciendo, van a ir desarrollando capacidades para gestión de estos proyectos, pero también pueden tener a una persona que esté constantemente buscando los fondos, ¿verdad? Y entonces está recurriendo a estas becas, esto, todos los años, ¿verdad? Y está dele sacar fondos, ¿verdad? Eso se puede complementar con otro proyecto que está haciendo uno de los compañeros de la parte de informática, que es cómo gestionar donaciones a través de la página web. Pero eso es lo que vamos a ir haciendo poco a poco. Imagínense que, por ejemplo, nosotros que pensamos en el aspecto culinario, en el rescate de estos, ahí se necesitan fondos y fondos perennes casi para mantener esa investigación, los recursos y tanto
tenerlo ya como, también como una entrada luego para el museo, teniendo el puesto ese de la cocina, la parte de la cocina, igual artesanías relacionadas con el boyero. Exacto. Se van a necesitar fondos. Ya que hay un montón en realidad que puede aplicar eso, porque Sí. nosotros hicimos una búsqueda de, sobre todo, fondos culturales y al final, todo lo que está alrededor del museo es más cultural. Sí. Por supuesto. No sé si alguno tiene alguna duda o algún comentario, no sé, Giga, Félix, Carmela. Creo que está Digamos, Dinora por ahí. ¿Ah? Por ejemplo, con ese del INAMU, ese sería que nosotros, digamos, participar como museo o tiene que ser un grupo específico, digamos, porque en vez pasada habíamos estado trabajando con un grupo de mujeres artesanas de la zona. Cada vez que hacíamos las ferias de bolleo, ellas venían y exponían sus artesanías. Entonces pienso que, bueno, puede ser una manera de ayudarles a ellas. Sí, por Exacto, ejemplo, exacto. La idea es que al final el museo sea como el gestor. Entonces, por ejemplo, este de INAMU, si ya se tiene un grupo de mujeres que hace artesanías, se puede aplicar, digamos, si ya existen, aún mejor, se puede aplicar a este fondo como el grupo de artesanías, de artesanas, y lo que se puede hacer entonces es pedir fondos para que ellas inclusive pueden crecer a otros museos, a otras comunidades que puedan de hacer artesanías para otros momentos y no solamente desarrollar un mercado permanente de artesanías en Venecia en el Museo de la Casa del Boyero, por ejemplo. Exacto. De hecho, Pero por eso la pregunta es, o sea, si eso habría que gestionarlo directamente como un museo o ellas como artesanas. Ok, en sí la gestión y perdón, Pablo, la gestión y la solicitud la tendría que hacer el grupo productivo, es decir, ellas. A lo que nosotros nos referimos es a que lo trabajen precisamente, algo así como lo que indica Pablo, que sea de forma paralela, de forma que, por ejemplo, ellas puedan de alguna forma sentarse y generarle, es decir, mantener, por decirlo así, su negocio propio, pero ligado específicamente al museo, ¿verdad? Sí. Digámoslo así, ustedes apadrinarían la presentación del fondo. Entonces, por ejemplo, ellos lo presentan, pero lo presentan con la idea de que se construye, digamos, ya en un espacio, hay un plan y se construiría con una idea que estaría ligada al desarrollo del museo también. Entonces, ustedes apadrinarían ese proyecto y le darían acompañamiento. Pero eso sí, eso sí, pensándolo, ya es, obviamente hay que pensarlo muy bien, ¿verdad? Para hacer la aplicación, ¿verdad? En realidad, sí, exacto, si ya se tiene este fondo, sobre todo, si ya se tiene el grupo de mujeres artesanas, ya han hecho artesanías antes, digamos, ya tienen un grupo, ya tienen una idea, ya se puede empezar a aplicar a este fondo. Si es que la idea de ellas es crecer y tener un mercado fijo ahí en Venecia, o inclusive si están pensando ir también a más comunidades a vender sus artesanías, se puede aplicar también a este fondo para que les den los recursos y capacitaciones necesarias para que ellas puedan crecer. Sí, por ejemplo, un modelo de negocios en ese sentido podría ser, por ejemplo, tener el mercado permanente en Venecia, pero desarrollar ventas en línea, por ejemplo, y por ejemplo la página web del Museo de la Casa del Boyero podría adaptarse para eso. O podría crearse una página adicional o algo así. Ajá. O ferias en otros también comunidades. ¿Qué otro comentario? ¿Qué te parece, Giga? Sí, o sea, no, eso es que me llamaba la atención para ver de qué manera, o sea, que la gente vea que no es únicamente como beneficio hacia el museo, sino que un beneficio para los demás también. Exacto, ese sería excelente. Eso ustedes se notarían un hit terrible con eso. Sí, igual con lo de eso que decía Giga, con el tema de que no es solamente para el museo, igual aplica para el de Colegio de las Artes, que era como para, ¿dónde ya se los busco? Este estaba por acá. Acá está. Este fondo
además de, digamos, poder hacer presentaciones culturales de parte del museo, también se puede usar como si hay algún artista o alguien en la comunidad, se puede aplicar esto para que esa persona se pueda desarrollar como artista. ¿Sabe qué quería agregar? Giga, ¿usted recuerda que siempre hemos dicho, aló? Sí, 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 sí. que esas actividades, decimos, adscritas al museo como centro gestor, de verdad, porque ellas pueden trabajar, pueden organizarse y tener esos recursos, pero son para beneficios de ellas e indirectamente nos beneficiamos nosotros porque también estamos proyectándonos. Igual nos pasó con el grupo de bailes, que se ha tomado como un grupo del museo, pero también puede desarrollarse como un proyecto en beneficio de ellas también. O sea, yo pienso que sí hay muchas posibilidades y es lo que decimos, que se sienta el nombre del museo en esas actividades, que no estamos solos y que ellas tampoco están solas, que coordinamos esfuerzos para el desarrollo. Exactamente, aparte que igual sería una atracción más para el museo. Claro. Claro, Sí, igual nosotros a lo largo del tiempo que llevamos trabajando en esto, así como mostramos todos estos fondos que les estamos presentando ahorita, también descartamos otro montón que nosotros después de analizarlos y así consideramos que no son factibles o que no son aplicables en la comunidad, y entonces los que les estamos mostrando al final, nuestra intención es que ustedes los conozcan, porque Sí. todos los que les estamos presentando de una u otra forma tienen una eventual aplicación, ya sea para el museo o para la comunidad. La comunidad, claro. Que es lo importante. Entonces, bueno, esa es la importancia del documento que les vamos a hacer llegar ya formalmente, porque ahí vienen especificados ya más los requisitos, lo que ustedes tienen que hacer, con quiénes tienen que contactar, y en general como decían ustedes, al final el beneficio no va a ser únicamente el museo, pero sí van a recibir esa divulgación y esa exposición que también es lo que necesitan, ¿verdad? Esto se liga a una idea que teníamos desde el principio, cuando empezamos a trabajar la idea del museo. Nosotros soñábamos con que el museo fuera como un centro de desarrollo cultural, social y económico para Venecia, porque Venecia queda muy aislada con esta nueva carretera. Entonces queríamos como que el museo fuera un agente generador de todos estos aspectos en la comunidad. Y nos ilusionábamos muchos con ver esto ya proyectado. Con estas ideas, esos aportes que ustedes nos dan, creemos que es muy factible también ir atrayendo gentes que están organizadas, pero que necesitan ese empujoncito también, ¿verdad? Claro que sí. A propósito de todo esto, les cuento que el viernes, para que sepan, porque ya el museo es un agente de generador de desarrollo, digamos. El viernes tengo una reunión con la Escuela de Arquitectura porque quieren tener un segundo terciario en Venecia. Y la intención es es desarrollar el tema de todo el centro, el parque, ¿verdad? Es transformarlo, unirlo con la iglesia, es decir, obviamente no se va a tocar la iglesia, pero tomar en cuenta todo esto, sí, que se junte, ¿verdad? Y unirlo con el espacio del Museo de la Casa del Boyero, en un solo espacio que permita hacer como una especie de centro de apreciación de cultura boyera, todo ese espacio, ¿verdad? Entonces, para que sepan, va a moverse bastante esto. Qué interesante. Esa era otra idea. Nosotros decíamos, el museo es Venecia. Decíamos todo Venecia, es el museo. Era una idea loca que cuando estábamos en ese inicio, porque que todo representara el museo, todo Venecia, porque decíamos, de Venecia es una sola cosa y es pequeñito y puede ser así. Qué linda idea esta, Pablo, porque
se unificaría todo como una temática. Claro, entonces ya ahí vamos avanzando con eso para que vean. Entonces ahora, pues cuando ellos terminen de afinar los documentos, tanto el de la exposición como el de diseño gráfico ya está bastante afinado. También tengo hay que pasarles después el PDF más ligero. Y el proyecto de fondos concursables se los pasamos todos para que ustedes lo puedan revisar y puedan hacer las correcciones del caso. En el caso del diseño gráfico, pues por supuesto que lo pueden revisar y pueden decir si les parece y si lo aprueban o no lo aprueban, ¿verdad? Puede haber todas las reuniones que ustedes quieran también para hacer las preguntas que necesiten, ¿verdad? Pero la intención de esta presentación de resultados es que ustedes fueran conociendo un poco lo que han ido trabajando algunos de los equipos, porque todavía hay como 4 o 5 cosas que presentar, pero podemos hacer otras reuniones después, ¿verdad? Sí, qué bueno. Bueno. Pablo, ¿qué le parece mi foto? Buenísimo. ¿Ah? ¿Qué es que huele feo? Ah, no, hombre. Está recién bañada, es riquísimo, huele. Es de mi nieta. Sí. Pablo, una pregunta para usted. Yo no, la carta, ¿a quién se la dirijo? Porque yo la tengo, pero hay que ¿a quién corresponde? No, yo le voy a pasar al WhatsApp los datos. Es a la vicerrectora de Acción Social, que se llama Marisol Gutiérrez Rojas. Entonces yo le paso. Porque yo dije, ¿a quién se la hago? Le voy a pasar quiere los datos también. le voy a pasar los datos al WhatsApp. Ok, bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de veras. Entonces, bueno, esto es lo que queríamos hablar con ustedes. Entonces, bueno, yo creo que ya ahorita logramos el objetivo, ¿verdad? Y bueno, agradecerles que hayan venido, porque vinieron bastantes a escucharnos. Obviamente yo les voy a pasar el video de esta reunión para que ustedes lo puedan ver cuantas veces quieran y discutir. Y además de eso les voy a pasar los materiales, digamos, que se discutieron hoy para que también los puedan discutir, ¿verdad? No, muchas gracias. Entonces, gracias a ustedes. Y ojalá yo en Venecia tuviera este internet. Estoy en Heredia, por eso puedo. Bueno, genial. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Carmela. Hoy es miércoles de ceniza, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar y muchas gracias a los compañeros. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Feliz noche.